Así que el tema de hoy es una pregunta. Y la pregunta pues es, ¿quién manda en mi casa? Los, los esposos que ya se van a ver y mire a su pareja y mire a su rostro y dígale, ¿quién manda? Y algunos ya están preocupados ahí. Cuando yo compartí el tema con mi esposa, lo primero que se le vino a la mente de mi esposa fue, esto se trata de matrimonios. ¿Quién manda? Porque usted sabe que muchas veces pues hay esa competencia, ¿no? Pero no, prepare su corazón, ¿verdad? No solamente para que Dios nos hable, sino para ser ministrados. Amén. Y es que la soberanía de Dios hace que nosotros seamos obedientes a Él de acuerdo al orden que Él establece. Y yo quiero en este día decirle, Señor, bendice este pueblo. Cada persona que está aquí sentada, Dios mío, que tú la trajiste, cada persona que nos está viendo y oyendo y nos va a ver después y oír, Dios mío, que esta palabra cambie y produzca los frutos que tú quieres que produzca. Señor, los matrimonios, los solteros, los ministros, los jóvenes, que cada uno, Dios mío, podamos reconocer, aceptar y practicar, Dios mío, lo que tú nos mandas como Dios todopoderoso que tienes la soberanía sobre todas las cosas. Amén. Amén. Bien. ¿Quién manda en mi casa? En la Biblia encontramos tres aspectos relacionados a una casa o hogar, a una habitación. Y una está relacionada a esa casa donde tú habitas con tu familia. Y en esa casa donde tú habitas, donde yo habito, Dios, que es un Dios de orden, para bendecir lo que hay en ese hogar, Dios establece un orden, lo que hace que en su soberanía Él espera que se respete ese orden. Tristemente, muchas veces ese orden se ha cambiado. Individualmente, los solteros dirán, bueno, eso no tiene que ver conmigo, porque yo no tengo una familia, yo todavía estoy solo. O un día la tuve y no la tengo. La Biblia dice que ese cuerpo, que ese individuo, es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios en su soberanía quiere un orden en mi hogar, también quiere un orden en su soberanía para obedecer al Espíritu Santo que mora en ese templo y morada que somos cada uno de nosotros. Ahí no tengo excusa como esposo porque yo soy responsable de obedecer a Dios, que Dios dice con respecto a cómo yo tengo que vivir, para que el Espíritu Santo no sea contristado. Eso me reta porque muchas veces en soledad, en distancia, cuando nadie me está viendo, fácilmente puedo desobedecer la soberanía de Dios haciendo lo que yo quiero. Pero como no me ven, no me cuido. Pero hay otra tercera dimensión con respecto a la casa. Y es la iglesia. En la iglesia, en su soberanía, Dios es el soberano, el todopoderoso, el rey de reyes, el señor de señores. Él es el que manda. Tristemente, muchas veces en la iglesia del Señor, los hombres podemos tomar muchas veces facultades que Dios no nos las ha dado, que Dios no nos las aprueba.
Y como producto de ello, el evangelio muchas veces es desacreditado. La iglesia es cuestionada. Y el enemigo del mundo, el enemigo del hombre, el rey de las tinieblas, aprovecha esta condición para desacreditar, cuestionar la soberanía de Dios. Tanto es así que muchas veces nosotros como hombres, como mujeres, y aunque sea cristiano, comenzamos a decir, ok, voy a aceptar que Dios es soberano y voy a obedecer a Dios en esta parte, en este tiempo, en esta forma. Pero luego hay áreas donde creo que Dios no es el que tiene que ser obedecido y comienzo a hacer lo mío de los diferentes campos, en los negocios, en todas las áreas. Pero hay una área más donde nos cuesta más muchas veces y creemos que ahí Dios no se mete. Y es cuando llegan los momentos difíciles. En medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de la angustia, decimos, creo que Dios no tiene el control. Déjame decirte hoy a ti que me ves y los que están acá, no importa en qué circunstancia estés viviendo, si tú tienes paz con Dios, vas a obedecer a Dios y Dios debe de gobernar en tu casa, en tu vida y en tu iglesia. En mi casa, en mi vida y en mi iglesia donde me congrego. Los momentos difíciles muchas veces Dios los permite. Yo sé que como iglesia hemos pasado momentos difíciles. Dios siempre ha tenido el control a pesar de que muchas veces nosotros en medio de la tormenta creemos que no. Por eso Dios nos tiene acá. En tu vida personal, quizás muchas veces tú has creído que Dios ya no tiene el control, que ya perdiste toda esperanza y en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad, crees que Dios no tiene el control. Dios tiene el control. En tu hogar, en medio de todo lo que esté pasando o hayas vivido, Dios tiene el control. Alguien me testificaba esta mañana, me decía, todo lo que él ha sufrido para tener la familia que tiene, lo que ha sufrido cada vez que un niño ha venido a su vida, a su hogar. Pero ahora ellos y sus hijos están en la iglesia y pueden ver a sus hijos saludables, porque Dios siempre tuvo el control, aun cuando ellos lo dudaron. En el libro de Salmos, capítulo 71, verso 21, dice el salmista, verso del 20 al 22, me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida, de las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Cuando Dios gobierna en mi vida, yo puedo hablar así. Pero cuando no manda Dios en mi vida, muchas veces me siento tímido a decir eso. El verso 22 dice, verso 21, perdón. Acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda, te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con la lira. Libro de Éxodo, capítulo 4, verso 10 al 12. Dice, Señor, verso del 10, capítulo 4 del libro de Éxodo. Señor,
Yo nunca, dice aquí Moisés en medio del llamado, cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te comisiona, tienes miedo. Y muchas veces cuando Dios te llama, y Dios sé que esta palabra es para algunos que están acá, que Dios trajo para escuchar esto. Muchas veces buscamos nosotros excusa para no obedecer al soberano Dios Todopoderoso. Cuando nos retan, y aquí viene Moisés, dice, Señor, dice él, ante el llamado que Dios le hace, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, esto es viejo. Ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Y viene Dios y le responde. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, déjate de excusas, obedece. Si yo te mando, si yo soy tu Señor, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes de decir. ¿Quién manda en mi casa? ¿A cuántos Dios les ha hecho un llamado? ¿A cuántos Dios les ha retado y usted ha buscado la comodidad para no escuchar a Dios? Y como ya el pastor no le vuelve a recordar, usted dice, gracias Señor, porque ya no me lo volvieron a recordar. No, ya Dios te había hablado y tu negocio es con Dios. En diferentes áreas, Dios te pide que obedezcas cuando te incomoda y te llama. Dios te pide que obedezcas cuando muchas veces pasa por momentos difíciles y tienes que saber esperar. Siempre he dicho esto. Las presiones no se pueden cambiar, solo se soportan. Solo hay que orar y obedecerle a Dios y decirle, Señor, haz tú lo que tú quieras. Las presiones son aquellas cosas que no están bajo tu control. No depende de ti. Y Dios muchas veces nos hace pasar por esos momentos para que escuchemos. Los gritos de Dios para que muchas veces pongamos atención son los momentos difíciles donde nos incomoda, donde nos hace pasar por momentos donde ya no podemos más. Me creí muchas veces autosuficiente ante muchas cosas. Y Dios me tuvo que humillar, hacerme ver que yo no podía. Y cuando yo no puedo, no me queda más que decirle, Señor, si yo no puedo, pues lo único que me queda eres tú. Y entonces pongo atención a Dios. Así que en medio de las dificultades, no creamos que Dios no está en control. Él quiere mandar en mi casa, en mi vida y donde quiera que yo ministre y yo sirva. En este caso, donde quiera que trabaje, donde quiera que tú estés, porque nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿quién manda en mi casa? Mire, el libro de Isaías, en el capítulo 45, versos 5 al 7, dice la palabra del Señor, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan los de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Hello. Algunas veces culpamos al diablo y Dios permite que pasemos por calamidades para que pongamos atención y nos volvamos a Él. Dice, yo el Señor hago todas estas cosas. Si Dios es el Señor soberano,
Todo está bajo su control. Todo lo que quiere es que nosotros le obedezcamos. Pero nosotros casi siempre obedecemos o creemos que Dios solamente está cuando hay sol, cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando nadie me critica, cuando trabajo con personas que no me dan problemas, cuando me siento cómodo. No, Dios, si es el Señor de mi vida, Él tiene el control en todo momento, porque dice que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. ¿Qué le hace pensar que Dios solamente está en los momentos fáciles, pero que se desaparece y sale huyendo en los momentos difíciles que usted dice, me quedé solo? No. El detalle es a quién obedezco. Porque en medio de la oscuridad, cuando los que somos de campo hemos estado en zonas oscuras, en medio de la oscuridad yo corría. Creía que si yo corría, nada me iba a pasar. No, el problema no era que yo corriera. El problema es que había tinieblas y en medio de las tinieblas no se puede ver por donde uno camina. Y en los momentos difíciles pareciese que estamos en tinieblas y no recurrimos, no obedecemos a lo que ya Dios nos ha mandado. Clama a mí en la hora de la angustia y yo te responderé. Pero en medio de la angustia, muchas veces nos olvidamos que estamos llamados a obedecer lo que Dios manda y buscamos nuestras propias salidas. Amén. Hemos venido hoy muy ministrados de parte del Señor. Porque hay momentos en los que de las diferentes etapas de tu vida, pues te angustias. Pero Dios quiere que entendamos y a nosotros nos cuesta aceptar porque juzgamos las acciones de Dios como juzgamos las acciones humanas. Dios siempre tiene propósitos en lo que hace. Dios siempre. Yo sé que durante estos días últimamente hemos tenido personas que han pasado por momentos de dolor. Pero yo he estado con ellos y la verdad no los he visto angustiados. Humanamente sienten el dolor, pero al mismo tiempo tienen paz porque saben a quién han obedecido y en quién han creído. Preparémonos para cosas difíciles. Mire, trabajar en los momentos fáciles, eso no cuesta. Eso lo hace cualquiera. Muchas veces le he hablado hablando con los jóvenes, le decía, si tú quieres ser uno más del montón, no te esfuerces a obedecerle a Dios, sencillamente sigue lo que los demás dicen. Y hay muchos allá afuera que quieren enseñarle a los jóvenes cómo vivir la vida. Pero si solo sigues a otros, tú no eres diferente, eres un seguidor. Pero si tú eres único, como dice la palabra del Señor que nos ha hecho únicos, Dios te ha dado algo único. Por lo tanto, aprende de los demás, pero enseñas a los demás de lo que Dios te ha dado también. En la iglesia lo mismo sucede. Por lo tanto, Dios quiere que vayamos creciendo cada día más y más. Mire lo que dice Lamentaciones en el capítulo 3, versos 37 al 38. Hablando de la soberanía de Dios en los momentos difíciles. Verso 37 y luego el 38 dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Hello. ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? En hermenéutica se estudia por qué existe el mal. Y es un estudio bien amplio porque todos cuestionamos, ¿verdad? Y queremos culpar a Dios de lo malo. Y decimos, bueno, entonces si Dios no hace lo malo y es tan soberano, ¿por qué entonces lo permite?
No reconocemos que Dios tiene el control, Él es soberano en todo. Libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17, nos da aquí, si es la voluntad, y mire aquí nos pone como ejemplo a su propio Hijo. No fue que Dios apagó las luces y dejó de tener el poder que tenía para no hacer algo a fin de que su Hijo no pasase por lo que pasa. Dios tenía un propósito. Muchas veces los propósitos, los momentos difíciles que vivimos son para que nosotros cambiemos. Muchas veces Dios permite momentos difíciles que propician que otras cosas sucedan. Hay momentos difíciles que los padres han tenido que vivir a fin de pagar el precio para que sus hijos sean bendecidos. Y Dios les permitió sufrir a fin de dejar un legado diferente. Aquí el Padre entrega al Hijo. Jesucristo mismo se había ofrecido a fin de que usted y yo, a fin de aquellos que estábamos condenados a una condenación eterna, a través de su muerte nosotros fuésemos salvos. Pero esto tuvo una situación difícil y aquí dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Miren, es preferible muchas veces pasar por momentos difíciles que Dios permite que pases a fin de que seas mejor después y no por tener una vida cómoda ahora, no ser formados y ser tratados por Dios para que maduramos, crezcamos y alcancemos propósitos. Yo voy a hacer una vez más la confesión que siempre he hecho. Yo era una persona, yo no tengo problema en decir eso porque esa es la realidad. Yo he sido una persona muy calculadora y eso me hacía muy difícil tener fe. Qué bueno por todos los que se les es fácil tener fe. A mí me costó. Y yo sé que muchos aquí tienen ese problema. Quieren ver para creer. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo quiere aceptar, hermano. Yo sí tenía problemas con eso. Es a través de la palabra que yo comencé a crecer en fe. Pero para poder crecer, conocer a Dios y luego obedecer lo que Dios decía en su palabra, hubo un reto. Y solamente Dios me tuvo que pasar por momentos difíciles y ustedes conocen mi historia. Pasar por la condena de 6 meses de vida y morir porque tenía cáncer. Ahí se me acabaron las opciones. Porque mientras podía, usted puede decir, no, esto, lo otro, y usted puede, le busca soluciones a las cosas. Pero cuando te dicen que tienes 6 meses de vida y que comenzar a hacer los preparativos, y los preparativos no era para llevarme con una maleta, los preparativos era decirle a mi familia y hacerme de la idea que yo me iba. Eso era duro, pero se me acabaron las opciones. Y ahí es donde yo tengo que creerle a Dios. Y yo dije, bueno, Señor, se acabaron las opciones. Los especialistas dicen que no se puede, que no hay salida. La medicina no existe, no hay puntos de referencia. Lo único que he oído es que tú has sanado personas con cáncer. Entonces comencé a obedecer y a poner atención a Dios y aquí estoy. Y no me voy a cansar de testificar, porque si usted cree que su problema es imposible para Dios, creo que eso le va a ayudar a entender que Dios sí se mete en los imposibles de los hombres, porque para Él no hay nada imposible. Pero en los imposibles nosotros creemos que Él no mete la mano y salimos huyendo. Créalo. Yo enseñaba y predicaba sobre fe y sobre creer en milagros y sanidades, pero yo mismo no creía. ¿Y usted qué es lo que hacía en la iglesia? Yo era líder, era maestro, era pastor de jóvenes. Y ahí está mi esposa. No me iba a morir del cáncer, me iba a morir por mi esposa después. Porque ella después que se dio cuenta, ¿por qué no me lo dijiste? Porque el orgulloso no quería doblar su brazo, no quería dar su brazo a torcer.
Quería luchar hasta el último instante con sus propias fuerzas. Así no se ganan las batallas. Se ganan obedeciendo en casa, en tu vida y en todo lo que tú tengas que hacer en la iglesia. Somos el cuerpo. La iglesia es la casa del Señor. Y el único que manda y al que hay que someterse es a Él. Él es la autoridad máxima. Ay de nosotros si comenzamos a movernos fuera de la voluntad del Padre. En mi vida lo mismo. Los jóvenes dirán, bueno, yo soy guapo y yo no pienso en morirme. Créalo, aquí para Dios no hay nada imposible cuando se mueve su voluntad. Pero también cuando usted se aparta de los caminos del Señor, van a haber consecuencias. Y créalo, no va a regresar 0 millas cuando regresa. Dios le está dando la oportunidad antes. Porque aún en esos momentos difíciles, Dios te ha guardado. Dios te ha guardado. No sigas jugando con fuego. Que el fuego controlado produce placer y complacencia y comodidad. Pero el fuego descontrolado produce desastres y destrucción. En una chimenea bien controlada, usted se siente bien cómodo en su hogar. Y aunque no le esté obedeciendo a Dios, su cuerpo siente placer y comodidad. Pero cuando no se controla bien esta chispa, la casa completa le produce, se le incendia y destruye todo. El sexo controlado produce placer. Y Dios lo puso. Dios no se equivocó en establecer el sexo. Pero puso un orden de cómo se practica. Y cuando se obedece eso, hay bendición. Pero el mundo nos va a decir que el sexo es sexo y hay que disfrutarlo. Y se nos salimos de los límites y hay consecuencias. Y muchos de los que aquí estamos hemos experimentado o hemos pasado por el dolor y ahora tenemos que pagar el precio. Y en esos momentos difíciles quizás nos apartamos de Dios. Gloria a Dios por la misericordia del Señor que nos ha permitido el perdón para que volvamos y nos arrepintamos. Pero ¿por qué tirarme al abismo cuando ya alguien me dijo lo que hay ahí abajo? ¿Por qué hacer algo? ¿Por qué pasar? Hay cosas que Dios las permite, pero hay cosas que nosotros pasamos por ellas como consecuencia de nuestra desobediencia. Entonces hagamos la diferencia. Algunas veces decimos, el Señor me está probando. Dios no te está probando. Muchas veces estamos pasando las consecuencias porque sabiendo lo bueno, hicimos lo malo. Y ahora venimos al Señor, gloria a Dios, porque Dios nos perdona. Pero tristemente traemos cicatrices. Y muchas veces ya no podemos funcionar igual. No juzguemos las acciones de Dios como las juzgamos las nuestras. Hay veces que no vamos a entender al Señor. Pero sometamos. Y es bien fácil. Cuando no sepamos qué hacer, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios con respecto a esto que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con respecto a esto? Y esforcémonos. Esforcémonos. Oremos al Señor. Algunos estamos caminando ya no a ciegas. Hemos decidido nosotros caminar sabiendo el camino, pero apartados de la voluntad del Señor. Y Dios quiere algo nuevo y diferente en ti. No espere llegar a la edad que quizás otros hemos llegado para tú poder corregir y no pasar por las consecuencias. Ahora, gloria a Dios, yo testifico. Posiblemente algunos de ustedes tuvieran vergüenza de decir que eran arrogantes, engreídos y desobedientes y sin fe, ¿verdad? Yo no. Yo lo reconozco. Mi esposa me decía, grábate cómo tú hablas.
Y algunos que están aquí posiblemente yo les caigo mal o les he caído mal por eso. Pero Dios ha tenido misericordia conmigo. Y Dios la ha usado a usted para que tenga paciencia conmigo. Porque cuando usted tiene paciencia conmigo, mientras me equivoco, pues usted es el sparring que Dios usa para que yo aprenda y madure más. Mi esposa lo ha oído cuando ha testificado, dice que le oraba al Señor para que le quitara a una persona de su vida, para sentirse bien. Porque esa persona le robaba la paz para ella obedecerle a Dios y servirle al Señor. Y un día el Señor le dijo, no me pidas que la quite porque yo estoy trabajando contigo. Así que muchas veces lo que usted le llama que es momentos difíciles, Dios me abandonó con esta persona que me está dando las cosas difíciles, muchas veces Dios está trabajando con nosotros. Si nosotros somos los llamados a brillar en medio de la oscuridad, nosotros somos llamados a darle sabor al mundo. Entonces no esperemos que los demás cambien, cambiemos nosotros. No espere que los demás obedezcan, obedezcamos nosotros. Es que para que haya obediencia en mi casa, para obedecer a Dios en mi casa, yo quiero que obedezca primero fulano. Ahí se va a morir, o como dijo alguien, ahí te vas a morir, María, esperando, porque no va a cambiar tal vez. O sea, no. Cambiar yo está bajo mi control. Esperar que usted cambie para yo cambiar, eso no está bajo mi control. Así sea mi esposa, si sea su esposa, si sea su hijo o quien sea. Pero para eso podemos orar. Yo sí quiero que Dios mande en mi casa. Soy templo y morada de su espíritu. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Felices estamos de ver tantos hombres en los estudios del discipulado. Este martes pasado teníamos muchos, a pesar de que sabíamos que unos tenían atrasos o estaban enfermos. Gloria a Dios, porque las familias fuertes hacen iglesias fuertes y sociedades fuertes. Y las familias fuertes se fortalecen cuando el hombre ocupa el lugar que Dios le ha mandado. Y no lo estoy regañando, hombre, es que ahí me voy yo. Pero esa es la realidad. Dios quiere que obedezcamos. Y las consecuencias de los momentos difíciles muchas veces las vivimos precisamente por esa desobediencia. Pero no se le olvide, a pesar de los momentos difíciles, Dios sigue teniendo el control. Solo diga, Señor, ayúdame. Lo que pasa es que algunas veces, especialmente nosotros los hombres, somos tan orgullosos que nos da vergüenza reconocer que lo somos. Ya no se diga reconocer en qué área Dios quiere trabajar con nosotros. Pero créelo, cuanto más duro muchas veces, usted solo tiene dos opciones con Dios. O se pone blandito como el chocolate para que con el calor del fuego de Dios se ablande y se derrite ante su presencia. O nos endurecemos como una roca y viene el Señor con la almágana y nos va a romper almaganazos. Pero van a haber consecuencias y muchos las hemos sufrido ya y las vamos a seguir sufriendo. Para muchos de nosotros, por no obedecer, quizás los matrimonios están sostenidos bajo columnas débiles que son los hijos. Y está edificada la familia sostenida sobre los hijos, pero un día esos hijos no van a estar ahí. No esperemos ese momento, trabajemos nosotros a obedecerle al Señor. Jóvenes, fortalécete tú, porque un día Dios va a poner responsabilidad sobre ti y tienes que ser fuerte, para que el Señor te bendiga, para que Dios te forme como quiera hacerlo, para que Dios moldee lo que tiene que hacer. Esta palabra, tómela personal, no se la agarre personal conmigo, agárrela de parte del Señor. Porque Dios
nos quiere este año bendecir grandemente. A todos los que aquí van a abrir células o están en células, ahí van a llegar personas en momentos difíciles. Y qué bueno que usted tenga y yo tengamos la experiencia de parte de Dios para poderle decir a los demás, si tú haces esto, esto es lo que va a pasar. Si tú obedeces, esto es lo que Dios va a hacer. Pero ¿con qué carácter? Yo le digo a los demás que Dios hace algo que yo no he experimentado. Cuesta. Por eso Dios nos está retando en esto. Pero Dios quiere moldearnos. Dejémonos moldear. Doblemos la cerviz. Los que son de campo saben aquí que en una yunta de bueyes casi siempre ponían uno viejo con uno joven para que araran. Porque cuando ponían dos jóvenes a arar, dañaban todas las plantas y no terminaban arando. Pero cuando ponían uno viejo con el más joven, digamos uno más maduro con el otro, el maduro arrastraba al otro porque cuando se quedaba y se rebelaba se lo traía. Cuando se le iba adelante lo detenía. Yo creo que Dios está trabajando con nosotros algunos así. ¿Y cuál era? Es que el yugo no los podía dejar que se separaran. Aunque sea la fuerza ahí. El más rebelde se sometía en obediencia a que no era tanto porque él escuchaba la voz del que lo iba guiando, sino porque había un yugo que no le daba opciones. Muchas de las dificultades que estamos viviendo algunos de nosotros, muchos de los momentos difíciles que hemos vivido, muchos de los compromisos que hemos adquirido son cosas que Dios ha permitido para que nos permanezcamos ahí. Muchos todavía estamos en la iglesia porque tenemos temor de las consecuencias. Déjate moldear. Lo bueno es que cuando somos moldeados, Dios nos moldea para el propósito que Él quiere usarnos. Libro de Isaías, capítulo 29, verso 16. Dice acá, Isaías 29, del 16. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede el objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? No sé si le puso atención, se lo vuelvo a leer. Dice, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Son cuestionamientos para pensar. Porque muchas veces nosotros en los momentos que hemos vivido, se nos ha olvidado que somos barro a las manos del alfarero. Que Él es el que manda. El barro en la mano del alfarero no sabe ni para qué lo van a usar. Solo se deja primero preparar y luego formar. Cuando tú reconoces que en tu casa el que manda es Dios, quizás no entiendas por momentos las circunstancias, las enfermedades que llegan, los momentos difíciles que tienes que vivir. Pero solo espera, déjate moldear. Quizás ahí está Dios estableciendo en tu propia casa su propio taller. Y en ese taller comienza a formar a ese sacerdote, a ese padre,
a ese esposo. En ese taller comienza a formar a esa esposa, a esa idónea, a esa madre. Ahí comienza a formar, bajo la guianza de la autoridad que Dios establece en los padres, a esos hijos. Pero para formar, primero Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer con ese barro. Y algunos de nosotros creemos muchas veces que pareciese que Dios siente placer de lo que está pasando con nosotros. Yo he escuchado personas en el mundo que dicen: yo no sé por qué ha pasado eso. Dios se apartó de mí. Yo creo que porque le he fallado tanto a Dios, ya Dios se cansó conmigo. Dios no se cansa contigo. No. Dios quiere que tú vengas reconociéndolo a Él como el Señor de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio en tu iglesia, en tu trabajo, en tu empresa, donde quiera que Dios te haya puesto en autoridad, donde quiera que Dios te puso. Dios quiere que lo reconozcamos a Él como el Señor soberano, al quien no le discutimos, porque los planes de Él son planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Mentiras del diablo, que ya no hay salida para tu situación. No. Pero reconoce, hay cosas que no dependen de ti, no dependen de mí, dependen de alguien más. Metámonos nosotros para que Dios haga lo que tiene que hacer. Obedezcamos nosotros para que Dios nos bendiga a través de nuestra obediencia. Honremos nosotros a ese Padre Celestial, para que dice que el Dios honra a los que le honran. Pero muchos de nosotros hemos tenido que pasar por momentos difíciles, porque ante la ausencia de honra, por falta de obediencia, no tenemos autoridad. Y hemos tenido que recurrir al poder, imponiendo a través del temor, de la amenaza, del castigo. Dios no funciona así. Dios dice que honra a los que le honran. Cuando las personas en la autoridad tenemos que recurrir al miedo, a la amenaza, al castigo, para que nos hagan caso, es porque ya perdimos la autoridad. Pero Dios quiere que usemos la autoridad que Él nos da por ser obedientes a Él. Pero que hay algunas cosas que no van a cambiar por nosotros, y solo nos queda orar. Orar. Tú que me estás viendo ahí, Dios quiere bendecirte hoy y decirte que Él no se alegra por el sufrimiento tuyo. Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Si tú no conoces del Señor, acéptalo ahí donde tú estás. Reconócelo como el Señor de tu vida, lo que significa que tú vas a comenzar a obedecerle a Él y hacer su voluntad. Y dile: Señor, yo te entrego mi vida hoy, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Haz conmigo conforme tú quieres y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración, tú que me estás viendo, ahí donde tú estás, busca una iglesia donde congregarte. Si quieres, ponte en contacto con nosotros y estamos nosotros para servirte. Dios te bendiga. Amén.